Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Yan Chan. Tengo que agradecer a la revista Tecnología Minera por la oportunidad de compartir un poco esta discusión. Soy profesor en la Universidad de Piura del programa especializado en finanzas y queremos un poco discutir el tema de lo que podría ser un fondo soberano Perú. Como ustedes saben, la minería en el país ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la economía nacional desde inicio de los 90 hasta la fecha, ¿no? Casi 30 años de aportes consecutivos que han sido uno de los motores que han permitido expandir el nivel de inversión, el desarrollo de trabajos, de empleos a nivel nacional y ha podido generar ciertos eslabonamientos al interior de la economía nacional. Parte de esta contribución ha sido los flujos de inversiones que han entrado al país, las generaciones de divisas, la recaudación de impuestos que le ha permitido al Estado tener ciertos recursos para poder invertir en gasto social y desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces, todos estos fondos han podido ayudar a la economía nacional a desarrollarse. Sin embargo, estos tienen ciertas características y condiciones que no necesariamente son los más deseables, ¿no? Y lo que queremos un poco es hablar de estos recursos que están llegando al país y ver de una manera diferente cómo podríamos utilizar estos recursos, basándonos un poco en la experiencia de otros países, como ha ocurrido con los países árabes o como ha ocurrido con Noruega o China o Hong Kong, que han permitido crear fondos soberanos sobre la recaudación de recursos que han podido tener durante el transcurso de los últimos 50, 60 años, y con ello tener fondos que les permiten tener actividad contracíclica en casos de recesión o diversificar las fuentes de generación de ingresos para estos países. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar un poco de discutir esos temas y ver la mejor manera de poder implementarlo en el país. Primero hay que tocar qué es lo que está detrás de la minería. ¿De acuerdo? La minería, digamos, representa una de las principales fuentes de generación de exportaciones, como les he dicho. También es la fuente principal de captación de inversiones, de atracción de divisas y captación de impuestos, ¿no? Estos impuestos finalmente llegan al gobierno central y en algunos casos, vía royalties o regalías, terminan llegando a los gobiernos locales. El gran problema de los recursos que llegan a través de la captación de impuestos es que estos recursos no necesariamente son usados de la mejor manera, ya sea por un tema de falta de conocimiento o de capacidad técnica para poder asignar los recursos adecuadamente y llegando incluso a casos en donde obviamente son casos de corrupción y de mal uso de los recursos, ¿no? Personalmente he tenido amigos que han hecho trabajos para el SNIP, para poder aprobar proyectos, para poder consumir estos gastos vinculados a los royalties y finalmente estos dineros son gastados en cosas realmente absurdas, ¿no? Conozco muy de cerca un caso en el que los recursos fueron utilizados para construir un estadio en una ciudad de 20.000 habitantes, imagínense. Y todo el dinero se gastó porque si no se gastaba, el dinero retornaba al Estado. O sea, no estaban pensando en darle un uso realmente al dinero, sino estaban pensando más bien de qué manera se pueden quedar con esos recursos o utilizarlos indebidamente, ¿no? Muchas de estas obras que se hacen, lamentablemente, van del lado de un poco de usos inadecuados, ¿no? Por decirlo de una manera suave, por no decir que hay coimas que se generan en estas obras, en donde estándar conocido, creo que es como que el 10% hasta un poco más de los gastos en construcción terminan llegando a la autoridad local, ¿no? Y eso es realmente lamentable. Se hacen obras completamente innecesarias, como plazuelas, fuentes, cosas que no generan ningún valor y simplemente por el hecho de gastar el dinero y en el peor de los casos quedarse con ese dinero robándolo, básicamente, ¿no? Entonces, el grado de filtración de los recursos desde el gobierno central al gobierno local es realmente lamentable y finalmente todos esos recursos que se captan terminan desapareciendo, ¿no? Y no es poca cosa, porque lo que estás haciendo es convertir una riqueza natural en básicamente gasto corriente. Básicamente estás desperdiciando esos recursos de una u otra manera y esto puede generar bastantes controversias con respecto a su uso, ¿no? Eso en la medida que algunos probablemente digan con justa razón, pero esos recursos los necesito para poder colocar colegios, para poder financiar universidades o la educación, y ese tipo de actividades sociales que finalmente en el largo plazo pueden terminar ayudando al desarrollo social, ¿no? Pero esto lamentablemente no ha ocurrido, porque lamentablemente nuestra población no está preparada
y nuestros políticos realmente tampoco son los más aptos para poder tomar decisiones, ¿no? Hay una predilección casi lamentable en lo que la mayor parte de personas desempleadas o personas que no tienen muchos escrúpulos entran a la política y finalmente la función que le dan al dinero no es el del mejor bien mayor para la sociedad, sino básicamente para el beneficio propio, y eso no da buenas luces del uso adecuado de recursos del Estado, ¿no? Deberíamos pensar un poco más de qué manera podemos darle uso a esos recursos, ¿no? Finalmente, muchos de estos ingresos, la mayor parte de estos ingresos que estamos hablando, provienen básicamente vinculados a los temas de la minería, ¿no? Para que nos demos una idea, entre el año 2009 y el año 2018, básicamente el Estado ha recaudado por conceptos de impuestos de todo tipo vinculados a la minería, cerca de 84.000 millones de soles, y eso equivaldría a una recaudación de 25.000 millones de dólares, básicamente, en 9 años. Entonces, no es poco lo que se recauda. Si lo quieres ver a nivel local, eh, buena parte de todo lo que corresponde a Canon y a las regalías que reciben muchas de las regiones como Ancash, como Cusco, Cajamarca, finalmente terminan siendo desperdiciadas en obras que nunca existieron, ¿no? Ustedes pueden haber visto bastantes programas periodísticos en donde habían recursos que eran destinados para construir, por ejemplo, canales de irrigación, ¿no? Y los canales nunca fueron construidos, se pagaron a pseudoempresas que ni siquiera existían, adelantos por obras, que obras que nunca fueron obviamente concluidas, recibieron el dinero y básicamente desaparecían, ¿no? Nunca iniciaron ningún tipo de obra, ¿no? Y de ese tipo, básicamente casi todos los recursos se han gastado de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿hemos gastado esa cantidad de dinero en este tipo de cosas, ¿no? Si ponemos en cifras, estamos hablando más o menos que eh, estamos hablando de unos 1.200 millones de soles más o menos que anualmente se asignan por temas de canon y royalties o regalías a estos gobiernos locales, ¿no? Y obviamente es de conocimiento público lo que ha pasado en Ancash, los gobernadores que están ahora en la cárcel por el uso básicamente inadecuado de los recursos para básicamente robarlos, ¿no? Y finalmente no han tenido ningún uso productivo para el país. Entonces, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Lo seguimos desperdiciando de esa manera o tratamos de ver un uso más adecuado y eficiente finalmente a esos recursos? Eh, y lo que está detrás de todo esto finalmente es, esos recursos son no renovables. Estamos hablando que lo que tú extrajiste de minería, finalmente eso no va a regresar. Se termina agotando en el largo plazo. Entonces, la pregunta que tenemos que volver a hacer nuevamente es, ¿queremos seguir convirtiendo riquezas en gasto corriente? Porque eso básicamente no va a retornar. Básicamente estamos botando el dinero, estamos quemando efectivo innecesariamente para que políticamente se vea bonito que repartes impuestos a las regiones, pero si las regiones no tienen ni la capacidad ni las personas para poder utilizarlos adecuadamente, estás destruyendo riqueza básicamente para convertirlo en gasto corriente y un gasto inútil para encima, ¿no? Entonces eso es realmente lamentable y se tiene que definitivamente cambiar esa forma de ver las cosas. Estamos regalándole el dinero a autoridades bastante cuestionables en la calidad ética y moral, y estamos condenando a generaciones futuras a ya no contar con esos recursos, ¿no? Esto nos lleva a centrarnos en esa discusión. ¿Realmente es lo que queremos? ¿Queremos ir convirtiendo stock de riqueza de una nación en gasto corriente? Lo que estamos haciendo básicamente es destruyendo riqueza, ¿no? ¿Y qué es lo que debe de hacer el país para evitar esto? Pues tiene que ver la manera de que efectivamente estos recursos esos recursos naturales se conviertan en activos financieros. ¿A qué vamos con esto? Tenemos que reemplazar un activo fijo, que es finalmente la extracción de minerales como el oro, la plata, el zinc, el cobre, convertir estos activos en otro activo equivalente, que vendría a ser un activo financiero. Con el mismo valor equivalente, probablemente no, pero sí acumular suficiente activos financieros para que de alguna manera compensen lo que en el futuro ya no voy a tener con esos activos fijos. Entonces, la mejor manera de hacerlo es tratar de captar todos estos impuestos que estamos generando vía la extracción de la actividad principal, que es la minería, básicamente, y todos esos impuestos,
captarlos y colocarlos en un fondo de inversión que básicamente no sea tocable, que no se pueda utilizar para gasto corriente. Más bien el rendimiento que genera ese fondo de inversión podría ser utilizado en el gasto corriente. Este concepto no es nuevo, no es un descubrimiento, ni mucho menos. Esto ya es la manera como muchos países han afrontado grandes problemas que generan este tipo de actividad. Genera bastante concentración y dependencia. El país es bastante dependiente de los ingresos por exportaciones mineras, tanto a nivel retención de impuestos, porque mucho de los impuestos proviene de la actividad minera, mucho de la economía, de los empleos, casi entre el 5 y el 6% de la PEA están vinculadas directa o indirectamente con la actividad minera formal, y eso es importante, ¿no? Estamos hablando, como les dije, de fondos que llegan por 25.000 millones de dólares en 9 años. Estamos hablando de regalías anuales de más o menos 1.200 millones de soles o, digamos, 400 millones de dólares que se gastan finalmente en gobiernos locales muy focalizados de una manera indebida, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando en otros países que sufren problemas similares? No de la misma dependencia como en el caso del país, que entre comillas está un poco más diversificado, pero existen países como Noruega, por ejemplo, en donde la mayor parte de los ingresos fiscales básicamente están vinculados al petróleo, ¿no? Venezuela pudo haber hecho algo por el estilo, pero lamentablemente el gobierno que está en ese país, digamos que no tiene una visión de largo plazo, básicamente lo que está viendo es cómo extraer mayores beneficios para ellos a costa de la población. Pero Noruega tuvo un pensamiento un poco más de largo plazo, pensando un poco en la solidez y la consolidación de su economía, ¿no? Lo que se dio cuenta es que en la medida que un país dependa de una sola fuente de ingresos, terminas destruyendo la competitividad de ese país porque todo se concentra solamente en eso. Entonces, el problema es que cuando se acaba ese recurso natural, básicamente el país no tiene nada. Esa es la enfermedad que termina ocurriendo con todos los países que viven de un solo monoproducto, y en este caso es el petróleo. Y ese problema, definitivamente, si no lo resuelves en el largo plazo y se te acaba el recurso, básicamente el país no tiene nada más que hacer, ¿no? Entonces, Noruega, viéndose en esa circunstancia, lo que decidió fue destinar esos recursos que captaba a partir del petróleo, a través de la empresa petrolera noruega, todos esos recursos fueron asignados a un fondo soberano. Ese fondo soberano básicamente lo que hacía era acumular un gran fondo de inversión que le permitía invertir en activos en otros países, ¿de acuerdo? El fondo de Noruega es uno de los más grandes del mundo, a pesar de que Noruega es un país relativamente pequeñito, con menos de 5.4 millones de habitantes, y más o menos para que se den una idea, el fondo equivale a que cada una de esas personas tuviera un fondo de seguro de $200.000, más o menos. Ese es el equivalente del valor que han generado como fondo soberano. Y no es poca cosa, ¿no? Ellos invierten y diversifican su portafolio de inversiones a nivel regional y también sirve como una herramienta geopolítica para poder presionar sobre ciertas conductas y valores dentro de las empresas, porque finalmente tú al tener participación en ciertas empresas claves para ti, puedes forzar ciertas políticas y tener formas como negociar. Miren el caso de Perú, quieren de poder negociar en ese momento, tiene problemas con los temas de adquisición probablemente de maquinarias, de equipos para temas vinculados al tema sanitario. Perú no tiene ningún poder ni capacidad de negociación. Imagínense ahora que Noruega, por ejemplo, tuviera participación en 3M, en los productores de materias críticas para poder mantener un momento de crisis como este. Tú al ser accionista y tener una participación relevante, puedes tener derecho a tener directores y por lo tanto influir en la gestión y en la política de gobernanza de esa empresa y de alguna manera influir en lo que a ti te interesa geopolíticamente para tu país. Perú no tiene ninguna herramienta de ese tipo en este momento. Perú básicamente se mueve como se mueve el mundo, no tiene ninguna capacidad de negociación, ni mucho menos peso político a nivel internacional. Una herramienta de este tipo hace que pequeños gobiernos como el de Noruega tengan un peso significativo y fuerte a nivel internacional. Lo mismo pasa con los países árabes, ¿no? Tienen fondos muy fuertes como países tan pequeños como Qatar, tienes fondos como Abu Dhabi o el mismo Dubái,
o los fondos soberanos vinculados al gobierno saudí. En el otro extremo tienes fondos soberanos menos, digamos, menos tradicionales, por decirlo de alguna manera, por no decir que son pura deuda, como los fondos de China, básicamente, ¿no? Hay fondos de Hong Kong también que han ido generando con los excedentes locales y también son significativos, ¿no? Finalmente esos fondos se utilizan de esa manera, te sirven para generar rendimientos al país y te permiten tener una herramienta de poder geopolítico para poder hacerte valer en un mercado internacional, ¿no? Y es lo que han hecho estos países, han logrado poder enrutar esos recursos de una manera adecuada y de la mejor manera para el beneficio del país en el corto plazo y en el largo plazo, algo que en nuestro país no lo estamos pensando. Pensamos tanto en el gasto corriente que nos perdemos de foco en la sobrevivencia del país en el largo plazo. Estamos olvidándonos de las generaciones futuras. Y eso no puede ser, porque finalmente no podemos entregar un país sin recursos y sin un futuro, y menos sin presencia ni poder geopolítico para las futuras generaciones, ¿no? Entonces debemos un poco pensar en el largo plazo y ver las experiencias de otros países. No podemos seguir dependiendo solamente de la minería. La minería probablemente nos pueda ayudar ahora en el corto plazo, pero aprovechemos que esa minería nos sirva para acumular un fondo que nos permita tener ese poder de negociación en el entorno, por lo menos latinoamericano, y después en el largo plazo tal vez a nivel mundial. Pero sí hay capacidad para hacerlo. Si tuviéramos un fondo de ese tipo, podríamos, por ejemplo, cofinanciar el desarrollo de algún tipo de tecnología local, ¿no? O sea, Perú debería pensar en posicionarse en temas de tecnología en la parte sudamericana, o por último debería pensar ya con la tendencia mundial hacia la construcción de vehículos eléctricos, tenemos reservas de litio, deberíamos estar pensando más bien en llegar a acuerdos con empresas chinas, alemanas o americanas, las que quieran finalmente, para que coloquen acá sus plantas de producción, ¿no? Debemos dejar de estar pensando en vender materia prima, ¿no? No tiene ningún sentido. Tenemos que empezar a vender productos procesados de valor agregado. Eso es realmente lo que genera empleo de largo plazo, incrementa la productividad de nuestros empleados y finalmente el ingreso por persona. Y eso es lo que genera desarrollo, no la venta de materia prima como somos actualmente, ¿no? Y eso lamentablemente son temas que no entran en la agenda política de los pseudopolíticos que tenemos actualmente, ¿no? Y tenemos un Congreso que está más preocupado en las próximas elecciones o hacerse candidateables que en pensar en el desarrollo del país en el largo plazo, ¿no? Y eso realmente es lamentable. Bueno, el problema también viene de nosotros, que escogemos equivocadamente partidos que no deberíamos a pesar del historial que tienen, ¿no? Entonces deberíamos pensar un poco más en nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. Recalcando un poco nuevamente el tema, y para que se den una idea de la magnitud de los fondos, estamos hablando que el fondo de Noruega, que como les digo, solamente tienen 4.5 millones de habitantes, 5.4 millones de habitantes, tiene más de $1 billón. Abu Dhabi, que es un país pequeñito, es un pequeño gobierno chiquito dentro de los Emiratos Árabes, tienen casi 0.7 billones de dólares. Y estos países tienen participaciones en industrias muy diversificadas, industrias de tecnología, tienen participaciones en empresas comercializadoras de todo tipo, ¿no? Entonces tienen presencia y pueden tener llegada, tienen participación en empresas de fertilizantes, de semillas, ¿no? Entonces van pensando no solamente en el país, sino poder tener acceso a recursos que van a ser críticos para un país en el largo plazo. Si no paramos el cambio climático, se tienen que adaptar los cultivos, y si no tienes acceso a las semillas, a la tecnología que necesita tu país, no vas a poder sobrevivir en el largo plazo, al menos que realmente se pare el cambio climático, pero con la conducta humana dudo que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Así que deberíamos ir pensando en planes de contingencia para poder mantener nuestra permanencia en este entorno, ¿no? Y estos países están pensando en ese ambiente, están pensando en el largo plazo, no solamente en el corto, ¿no? Y eso lamentablemente no lo estamos haciendo, ¿no? Y lo peor de todo es que gastamos el dinero en cosas que realmente no tienen ningún valor. Si queremos ver el mercado global, como lo estaba mencionando, acá podemos ver un resumen de los 10 principales fondos soberanos del mundo, ¿no?
El primero básicamente es el Noruega, fue creado en el año 1990, no hace tanto tampoco, tiene 30 años y miren los fondos que ha acumulado, $1 billón. Tenemos a China, que también ha creado su fondo de inversión en el 2007, tenemos a Abu Dhabi, que es el tercero, que pertenece a los Emiratos Árabes, ese es un fondo de los más antiguos que se crearon. Ellos han estado invirtiendo bastante en lo que es infraestructura, sobre todo, en construcción de puertos, aeropuertos, eso finalmente son cosas que se van a necesitar y terminan generando flujos de ingresos bastante interesantes para los países, ¿no? Perú podría hacer lo mismo, podría generar su fondo de inversión y Perú mismo invertir en puertos marítimos y aeropuertos en donde sus exportaciones puedan llegar, dándole ventajas competitivas con respecto a otros países regionales, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Tenemos otros fondos como Hong Kong, el de Kuwait, básicamente países que han estado vinculados al tema de monoproductos petroleros, básicamente, pero hay otros muy interesantes como Singapur, ¿no? O China mismo, que han hecho el desarrollo de estos fondos soberanos que les permite tener participación e inversiones bastante fuertes, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿entendemos finalmente que la minería es buena para el país? Definitivamente. ¿Genera impuestos y genera ingresos de divisas al país? Definitivamente, es completamente indispensable en ese momento para el desarrollo nacional. Pero tenemos que pensar cómo usamos esos recursos. Como les digo, esos recursos están siendo mal utilizados. Esos recursos se utilizan básicamente para gasto corriente, para gastos inútiles que finalmente no terminan sirviendo a nadie. Imaginen si esos 25.000 millones de dólares que se han recibido de impuestos y que finalmente han terminado en gasto corriente, porque es lo que realmente ha ocurrido, terminó gastándose en salarios y en obras que realmente no han generado valor. O sea, no importa un estadio en un distrito en Cusco, en donde hay 20.000 habitantes y el estadio es para 30.000. Créanme que eso no genera valor, eso no es desarrollo. Eso básicamente es botar la plata a la basura. Y es lo que está ocurriendo en el país actualmente. Imagínense ahora hacerlo de otra manera. Imaginen que esos 25.000 millones se hubieran convertido en un fondo de inversión. Ese fondo de inversión les estaría dando un rendimiento de 10% anual. Por lo tanto, estarían generando un rendimiento de 2.500 millones de dólares al año. El presupuesto de gasto corriente de nuestro país es de 10.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? En 9 años, el 25% del presupuesto público ya estaría cubierto con los rendimientos del fondo de inversión. Eso implicaría que podríamos reducir los impuestos, es más. Eso generaría más inversiones dentro del país, nos pondría en un lugar competitivo con respecto a la región. Y eso generaría más llegada de fondos de inversión y por lo tanto se capitaliza. Al capitalizarse los activos en donde has invertido, finalmente valen más y el rendimiento de tu propio fondo crece. En vez de tener un ciclo negativo en donde generas gasto innecesario, en donde se enriquecen personas indebidamente, empiezas a generar, por otro lado, fuentes de generación, ingresos al Estado, que terminan supliendo las fuentes regulares de recursos vía impuestos. Y eso se puede lograr, señores. Eso es factible. Simplemente se requiere la decisión política de hacerlo. Eso se ha hecho solamente en 9 años. Imagínense en 30 años. El fondo hubiera generado suficientes fondos para cubrir todo el presupuesto de gasto corriente del Estado. ¿Ven la magnitud de lo que se puede generar si se utilizan bien los recursos? Es más, imagínense que en 50 años se acabaran finalmente todo nuestro stock de riqueza natural. Que ya no tuviéramos cobre, ya no tuviéramos zinc. Si ese dinero se gasta en gasto corriente, no tenemos nada. Si en 50 años lo hemos convertido en un fondo de inversión de $1 billón, el rendimiento que te va a generar ese fondo de inversión es más de 10 veces más grande que los impuestos que pudiste haber captado vía ese camino. Y encima, sin la dependencia de la volatilidad de los precios de los commodities. Entonces, no se está pensándose bien las cosas. Tenemos que ser razonables y racionales. Se necesita tener políticas de Estado que realmente piensen en el desarrollo nacional. No de esta manera,
No, no de esta manera que es completamente inadecuada para el desarrollo y sostenibilidad de nuestro país, ¿no? La pregunta entonces sería, ok, el fondo entonces soberano vale la pena constituirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo constituimos? Pues acá vienen algunas ideas de cómo podríamos constituir ese fondo de inversión y cómo podría ser administrado. Primero, la pregunta es, ¿quién va a administrar ese fondo? Y la respuesta no es tan complicada. En realidad ya existe una entidad que actualmente está manejando un fondo, pero está vinculado a la ONP. Es decir, está manejando los fondos de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Y ese ente, pues una persona jurídica, se llama el Fondo Consolidado de Reservas. Este Fondo Consolidado de Reservas está constituido por un board en donde participa la ONP, donde participa el Ministerio de Economía, el, el, el Banco Central y otras entidades, en donde básicamente lo que hacen es decidir cómo se invierten esos fondos. Y esos rendimientos son los que permiten acumularse y con eso van a poder pagar en el largo plazo las pensiones y obligaciones del Sistema Nacional Previsional. Entonces, quien puede gestionar los fondos ya tiene experiencia, porque esas inversiones son de largo plazo. Entonces, esta misma entidad que ya viene haciendo un trabajo muy similar, puede también administrar ese fondo de inversión. Es más, tal vez simplemente bastaría tener una unidad técnica adicional que permita analizar otro tipo de proyectos de inversión. Pero no tendríamos que crear ninguna entidad, no tendríamos que crear otra empresa estatal que administre esto. No tendría ningún sentido, porque la idea es poder utilizar a escala de lo que ya existe y se está manejando bien, ¿no? Entonces, deberíamos manejar eso. Otra alternativa es que lo maneje, por ejemplo, los que están manejando el Fondo Seguro de Depósitos en la Superintendencia de Banca y Seguros. También podría ser otra alternativa. El tema central es, no necesitamos crear más burocracia para poder manejar estos fondos. Ya existe el personal técnico y capacitado que ya lo puede hacer. No tiene sentido desperdiciar recursos creando empresas. No tiene sentido contratar gente innecesariamente. Ya existen las personas con las habilidades y las cualidades para poder administrarlo. Y lo vienen haciendo muy bien. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en estar pensando quién lo puede hacer? Puede ser el Fondo Consolidado de Reservas o puede ser los administradores del Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Qué parámetros deberíamos aplicar? Primero, debe estar regulado bajo los estándares, la normativa de la Superintendencia de Mercado de Valores. Eso implica transparencia total. En qué invierto, cómo invierto, hacer publicación de los hechos de importancia, de la toma de decisiones por qué invertir en algún tipo de activo y por qué no invertir en algún tipo de activo. Ser completamente abiertos. De esta manera, el mercado puede observar la información y puede tranquilamente auditar lo que están haciendo. Va a estar abierto al periodismo de investigación, a cualquier economista, a cualquier centro de investigación de universidades y pueden verlo, pueden observarlo y con eso hacer los análisis que consideren oportunos para poder administrarlo. Y eso es algo súper importante en esos tiempos, ¿no? La transparencia y la apertura, ¿no? Transparencia y apertura que también esperaría ver en el Banco Central para ver a quién están prestando el dinero de los fondos reactiva, ¿no? Que hasta ahora no lo hacen, ¿no? Pero en fin, la idea es que, por ejemplo, esta entidad, si nos regimos por los estándares de la SMB, esto no pasaría, porque la SMB obliga a que todos publiquen su información de manera abierta y te hace el seguimiento respectivo. Entonces, debería llevarse de acuerdo a esta normativa. Otro componente importante es la gestión de riesgo. Como parte de la gestión de riesgo, yo tengo que ir diversificando mi portafolio de inversiones para no tener concentración ni exposiciones de riesgo a nivel regional, tipo de industria, concentraciones en clientes únicos, etc. Hay muchos factores de niveles de riesgo que tienen que ser controlados y validados, finalmente, ¿no? Si tengo mis propios modelos internos de gestión de portafolios, independientemente de eso, hay una gestión de riesgo vinculada a esta gestión de portafolios, ¿no? Me parece que la entidad adecuada para hacer la supervisión a nivel de riesgo de este portafolio de inversión lo podría ser la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que en ese momento ya lo hacen. Ellos se encargan de la supervisión de riesgo de mercado y de todos los riesgos sabidos y por haber, tanto de los bancos, de las financieras, de las cooperativas, de las empresas de seguros, de las FPs, en fin, ya tienen el conocimiento, tienen el know-how, saben cómo están distribuidas las carteras a nivel local e internacional. Por lo tanto, hacer el trabajo para ellos sería también un tema adicional. Y nuevamente, no necesitamos crear nada más, ya están creadas las entidades que pueden hacer el trabajo.
Tienes a la SME que funciona bastante bien, tienes a la SBS, que es una entidad bastante reputada y reconocida a nivel regional, ya tienen las herramientas cómo hacer la gestión y el control de ese tipo de fondo con este fondo soberano. Otro tema importante está vinculado que este fondo tiene que preservar la riqueza. Eso va por el otro componente, que es todos los ingresos que lleguen de impuestos entran al fondo, pero yo no puedo gastar ese dinero que ha entrado por captación de impuestos. Lo que yo puedo gastar solamente es el retorno que he tenido de ese fondo en el año. Es decir, si tengo un fondo de 10.000 millones de dólares, yo no puedo tocar el capital, jamás voy a poder tocar ese capital. Si ese fondo ha generado un rendimiento de 1.000 millones de dólares, yo puedo hacer uso de esos 1.000 millones de dólares como quiero. Eso es lo que puedes hacer, pero no puedes tocar el stock. Puedes tocar el flujo, pero no el stock. En la medida que tú no tocas el stock va a ir creciendo. Conforme crezca el stock, el flujo va a ir creciendo. Entonces, conforme pase más tiempo, a mayor fondo, mayor flujo. Y a mayor flujo, mayor gasto disponible. Por lo tanto, esa debería ser la lógica como la que debería operar este tipo de fondos, en donde no se puede tocar el stock bajo ninguna condición. Y para que eso ocurra, conociendo a los políticos que tenemos y a la falta de criterio económico, por no decir otro nombre, toman decisiones absurdas que terminan perjudicándonos a todos, ¿no? Para eso habría que poner ciertos candados a nivel de la Constitución, para que sea muy difícil tocar esos fondos, por no decirlo imposible, eliminando así de esa manera o minimizando en realidad, porque uno nunca sabe, pero minimizaría sustancialmente si está impedido de que el uso y la forma de uso de ese fondo esté establecido dentro de la Constitución, ¿no? Y muchos de estos países lo han hecho de esa manera para exactamente evitar ese tipo de conductas, ¿no? Hablando de otro ejemplo, por ejemplo en Panamá, los flujos de ingresos que genera el canal de Panamá no se pueden gastar directamente, ¿no? Tienen ya todo un formato de uso. Lo mismo debería pasar acá. Deberíamos establecer para qué se va a utilizar ese dinero desde el comienzo, ¿no? Yo no lo gastaría en gasto corriente para pagar salarios, pero lo utilizaría, por ejemplo, para generación de capital, o sea, invertir en infraestructura, puertos, aeropuertos, construir viviendas de ayuda social y luego otorgárselo a las personas que lo necesiten, ¿no? Cosas por el estilo, que finalmente terminan generando valor. En paralelo, se debería hacer un cambio en las normas para penalizar el uso inadecuado de estos recursos. ¿Qué es lo que pasa en el Estado? Que muchos de los gastos terminan siendo faltas administrativas, no se penalizan y al final la malversación y el enriquecimiento ilícito acá en este país no pasó nada, ¿no? Entonces hay un poco que formalizar ese tema, incluyendo el acápite también de incorporar la penalización del perjurio. En la medida que alguien mienta y se demuestra que ha mentido en una declaración pública al Poder Judicial, la pena debe ser mayor que la misma pena del delito cometido. De esa manera no habría ningún incentivo a mentirle. Si no, hoy tenemos varios políticos conocidos que pueden mentir como les da la gana y luego cambian su versión de un día para otro, ¿no? Y con este tipo de penalización no podrían hacerlo, porque en la medida que han mentido al Poder Judicial o a las investigaciones o a la Fiscalía, y se demuestra, como ha ocurrido en las investigaciones que viene realizando por los proyectos de Lavallato y otro tipo de cosas, si se pudieran ese tipo de penalidades, créanme que ni siquiera necesitaríamos juicio, porque creo que todos los políticos que han estado en la cárcel con prisión preventiva ya estarían permanentemente en la cárcel, ¿no? Entonces necesitamos normas que faciliten encarcelar a los delincuentes, no normas que faciliten que estos salgan de la cárcel. Y es lo que está pasando lamentablemente en el país, ¿no? Eso tiene que ir acompañado además de una percepción de largo plazo, que los políticos realmente se comprometan. Eso probablemente es lo más difícil de este proyecto, es encontrar políticos que realmente se comprometan con el éxito a largo plazo del país, ¿no? Muchos de ellos están más preocupados por sus rendimientos de corto plazo a nivel monetario y no necesariamente por el éxito de nuestro país en el largo plazo, ¿no? Lamentablemente hay demasiado mercantilismo, hay demasiados partidos que están vendidos, obviamente, por cómo se financian, para poder operar y beneficiar a ciertos grupos de poder, ¿no? Claro que, obviamente, como contraprestación están recibiendo fondeos para sus campañas políticas, ¿no? Entonces ahí hay mucho que revisar y de verdad es la parte más complicada, pero tenemos que hacerlo. Los números no engañan. Si pudiéramos lograr constituir este fondo de inversión,
los resultados para el país serían más que ostentosamente positivos, ¿no? Tanto a nivel de reducción del tema de la pobreza, utilización de recursos de manera estratégica para poder participar en toma de decisiones de productos importantes, en empresas importantes que puedan estar consumiendo productos peruanos, en lograr mejores eslabonamientos internos y externos, en tener presencia geopolítica que actualmente no lo tiene el país, y finalmente lograr un éxito nacional, pensando no solamente en el corto plazo, sino realmente constituyendo un fondo que finalmente se va a convertir en una riqueza, reemplazando las riquezas naturales que en este momento estamos consumiendo, ¿no? Entonces dejaríamos para nuestras generaciones futuras realmente algo respetable y las suficientes herramientas para que también ellos puedan desarrollarse en el largo plazo. Y eso básicamente es la propuesta que tenemos nosotros, que creemos que debería poder discutirse y podría ser una herramienta muy importante para el desarrollo nacional. Una de las preguntas que llega es si se pueden hacer fondos soberanos en los gobiernos locales donde existen las minas. Se podrían hacer pequeños fondos dentro del fondo de inversión, definitivamente, ¿no? Es decir, tener un fondo nacional, pero independizar cuentas individuales por gobiernos regionales. Así el rendimiento del que ha aportado se asigne la misma proporción de la compensación. Eso se podría hacer. Es decir, si una región aporta del 100% del fondo el 20%, debería corresponderle el 20% del rendimiento de ese fondo a ese gobierno, porque finalmente es la riqueza de esa región. Sí se podría hacer, ¿no? Segunda pregunta que llega es, ¿cómo hacer un fondo de inversión intocable para el gasto corriente? Eh, no entiendo muy bien la pregunta, pero la idea es poder convertir la riqueza en un stock sobre el cual generes un flujo para convertirlo en gasto corriente. ¿Qué institución sería la encargada de preservar esta riqueza? Como les mencioné, yo creo que las entidades ya existen. Podría ser el ente que se encarga de administrar los fondos de la ONP o podría ser el equipo que maneja los fondos seguros de depósito que lo maneja en la SBS. Ambos equipos ya tienen experiencia manejando enormes cifras monetarias y manejándolas bastante bien por bastante tiempo y sin ningún problema ni problemas de ninguna índole, ni ética ni moral. No hemos encontrado hasta el momento ninguna observación con respecto a la gestión de estos dos administradores, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente gracias a Tecnología Minera y a la Universidad de Piura. Los esperamos en el programa de especialización en finanzas para lo que se les ofrezca. Muchas gracias.